Se cumplen ya 2 años del triunfo en la elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador. A 24 meses de ese triunfo, en medio de una crisis de salud y económica mundial sin precedentes. No falta quien se pregunte o haga un ejercicio de imaginación sobre qué hubiera sucedido si él no hubiera ganado esa elección. Pues bien, para empezar, seguramente nunca se hubiera emprendido una lucha contra el huachicol. Sí, ese delito que durante más de 3 sexenios creció de manera abrumadora. El crimen organizado, en el que también hay muchos delincuentes de cuello blanco, seguiría robando sin duda impunemente a la nación. Si López Obrador no hubiera ganado, seguirían las condonaciones de impuestos millonarias para un grupo de político-empresarios que hay en este país. Y también los factureros, que también era un grupo político-empresarial, estarían, sin lugar a dudas, haciendo su negocio y evadiendo impuestos. Porque date cuenta que tanto el PRI como el PAN toleraron e incluso incentivaron ambas cosas. Así que al ganar el presidente López Obrador la elección, ese negocio simple y sencillamente se les cayó. Si López Obrador no hubiera ganado, muchos funcionarios del gobierno seguirían aprovechando su puesto para hacer negocios privados. Nadie habría sido castigado por el desfalco colosal que fue la estafa maestra. No sé si lo sabías, pero en la estafa maestra se entregaron nada más 7,000 millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios. Hoy, Rosario Robles, titular de la Sedesol en esa época, sigue aún en prisión. Si un candidato del PRI o del PAN hubiera ganado, nadie habría sido castigado. Seguiríamos en el paraíso de la corrupción. Si el presidente no hubiera arrasado en aquella elección, nunca hubiéramos sabido que la administración anterior dejó inconclusos, abandonados, más de 300 hospitales. El dinero se pagó, pero no se hizo la construcción. En Nuevo León teníamos 3 que hoy ya fueron terminados con un dinero que se asignó a las Fuerzas Armadas, y ellos hicieron la remodelación y el equipamiento de estos 3 hospitales que funcionan para enfrentar la crisis de COVID. Una inversión de 4,800 millones de pesos. Si el presidente no hubiera ganado, se habría terminado por destruir a Pemex. Emilio Lozoya, que ya aceptó ser extraditado, seguiría libre, disfrutando probablemente y presuntamente del dinero que ganó, cometiendo un fraude en contra de México. ¿Y por qué no decirlo? Presuntamente traicionando a la nación. Si el presidente no hubiera ganado, los programas sociales seguirían siendo negocios privados, porque sí había programas sociales. ¿O no se acuerda usted que la cruzada contra el hambre de Peña Nieto fue un fraude masivo? Gastaron miles de millones de pesos que no combatieron la pobreza, sino que se quedaron en manos de intermediarios o empresas fantasmas. Pero espere, se pone peor. Si López Obrador no hubiera ganado, los diputados federales seguirían repartiéndose millones de pesos directo a sus bolsillos, como lo hacían a través de las tranzas que se generaban con el fondo de los moches. Y si no lucraban con esto, seguiría de todos modos apestando a corrupción. También seguiría existiendo la burocracia dorada, la que viajaba en aviones privados, la que tenía sueldos exorbitantes, si el presidente Andrés Manuel no hubiera ganado. Si López Obrador no hubiera ganado hace 2 años, cualquiera otro de los que estuvo en esa boleta, tal vez habría aprovechado esta crisis del coronavirus para hacer lo que siempre se había hecho: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, proteger a grupos de interés, beneficiar a sus cercanos, gastar miles de millones de pesos en publicidad oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez hubieran hecho todo lo malo que hicieron siempre, pero escalado. Créeme, esta crisis sí les hubiera caído como anillo al dedo. Han sido 2 años vertiginosos desde este triunfo del presidente, en los que también hay que decirlo, se ha equivocado, y yo mismo aquí lo hemos señalado. Se han hecho grandes avances, pero aún falta mucho. De lo que no queda duda, sobre todo por cómo se comportan hoy en día, es que sin ellos
los que perdieron el poder en el 2018, sin lugar a dudas, estamos mejor. Construir un gran país implica años y años de esfuerzo. Construir un México más justo llevó año y medio. Hoy hay personas que gracias a los programas sociales tienen, al menos en esta crisis económica y en esta pandemia, la posibilidad de poderse resguardar. Imagínate lo que hubiera sucedido si estas 22 millones de personas aproximadamente no tuvieran estos programas sociales y tuvieran que estar saliendo a la calle. Sobre todo, lo que hubiera sucedido si nuestros abuelitos y nuestras abuelitas no tuvieran su pensión.